A partir de este momento comienza Mundo Alimento. Desterritorialización. Dícese de la pérdida o debilitamiento de los vínculos entre un grupo social y su territorio, ya sea físico, cultural o simbólico. Implica la disociación entre un territorio y sus habitantes y puede manifestarse de diversas formas, como la migración forzada, la globalización económica o la influencia de la cultura de masas. La mirada desterritorializada de la realidad es el triunfo de la colonización pedagógica, anteojeras que miran sin pertenencia ni arraigo. Es universalizar soluciones, homogeneizar necesidades, saberes y sabores. Es globalizar la identidad, ese código genético que tiene sus raíces en la tierra que pisamos, que nos configura por la historia que transitamos y se fortalece en la diversidad de lo que somos. Pero ¿cómo separamos la paja del trigo si nuestros orígenes como nación se edificaron en la desaparición sistemática, aún en curso, de los pueblos originarios, en el avasallamiento de una cultura que nos ofrece una mirada del mundo arraigada a la tierra? ¿Cómo construimos nuestra identidad nacional con una autoestima vigorosa que pueda soportar los embates de una cultura universal que puja más por el consumo que por la dignidad? Hola, mi nombre es Flavia y les doy la bienvenida a Mundo Alimento. Hoy nos toca abordar la desterritorialización y decidí pararme desde lo nacional, con la ayuda de la colonización pedagógica, proceso descrito por Arturo Jauretche, mediante el cual se transmite una visión del mundo, podríamos decir, desterritorializada, que favorece la dominación cultural. ¿Por qué introducir la temática desde esta concepción? Bueno, porque creo que el paso anterior a repensar nuestras doctrinas políticas o económicas es revisar desde dónde miramos y qué filtros atraviesan el enfoque que realizamos sobre la realidad que habitamos. Lo conversamos un poco en el programa anterior. Esto de hacer encajar nuestras experiencias o modelos teóricos o productivos ajenos, que nos alienan. Reconocer que tenemos colocadas unas anteojeras que filtran nuestra percepción de la realidad puede contribuir a una reflexión circunscripta, que ayude a dar respuesta a las necesidades sociales, o que al menos contribuya a disminuir las angustias existenciales que nos atraviesan. Este análisis de la internalización de paradigmas ajenos a nuestra identidad cultural nos ayuda a hacer un diagnóstico de las enfermedades nacionales, en pos de una mirada decolonial que vehiculice el desarrollo de lo nacional. Creo que es necesario tirar el hilo desde ahí, como diría mi compañera Flor, para poder entender que la economía que propone el neoliberalismo y la ultraderecha, a cargo de la gestión de las políticas de Estado, ancladas en la especulación financiera y el extractivismo, no están orientadas a resolver las necesidades de la gente, sino a enriquecer las arcas de los poderes concentrados, desterritorializados. Pero ¿cómo podemos identificar la intención de estos sectores si la batalla cultural tiene puestos unos Ray-Ban? Lo propio, lo nacional, ha sido históricamente denostado, descalificado, subalterno. La autoestima argentina es dependiente de un sistema de valores y creencias importado. Fue tejida en función de intereses extraterritoriales. En principio por nuestro carácter de colonia, pero una vez zanjada esa problemática, desde lo formal, siguió operando esa mirada colonial, mecanismo perpetuado por los agentes de la superestructura cultural, la inteligencia, diría Jauretche, los intelectuales, los dueños de las cosas, que imponen desde el origen de nuestra patria, desde la conquista de América, modelos culturales y educativos eurocentrados. Esta colonización pedagógica instaura en el argentino una deformación mental que genera una decodificación errónea de la propia realidad. Identificar la incapacidad de ver el mundo desde nosotros mismos implica una ardua tarea porque requiere indagar en un muy bien arraigado entramado sociocultural cuyo objetivo principal es la obstaculización de ese proceso. Esto de no ser suficientes como país, como personas, es una estafa piramidal magistral que nos pone a comprar o importar soluciones vorazmente, a modificarnos de forma constante más que a bajar el volumen del ruido que provocan los intereses económicos y desempolvar la potencia de nuestra identidad. Esta constitución de sí mismo se articula sobre un punto de referencia externa, pendiente de,
y no sobre lo interno. Pensar la realidad desde lo propio y desde lo concreto, es decir, desde la necesidad, para articular desde ahí el cómo somos, es lo que va a posibilitar una aprehensión correcta de la realidad. Para Arturo Jauretche, la madre de todas las onceras es la dicotomía civilización o barbarie, una idea que caracteriza como simplista, planteada por Sarmiento, que decanta en el enaltecimiento de la cultura europea por civilizada, mientras que lo propio es visto como bárbaro, primitivo, constituyendo el carácter fundacional del rechazo a lo nacional. Así como me alucina y me parece aplicable a casi todo en la vida la frase de Frei Betto, que les compartí hace algunas semanas, donde da cuenta de que no existen crisis personales, sino que existen formas personales de experimentar las crisis colectivas, la colonización pedagógica me parece una articulación conceptual que hay que tener a mano siempre ahí, guardadita en la cartera. Son miradas que transforman la manera de percibir la realidad, son puentes que nos ayudan a volver a casa, nos devuelven el arraigo, nos abrigan y nos dan la posibilidad de preguntarnos si las soluciones que nos ofrecen los figurones del mundo, estos lacayos que patean en contra, son para nosotros. Desmenuzar críticamente una forma de conocimiento para ver las cosas desde acá, entender que la solución económica no puede ser extraída de manuales imperiales, porque nuestra posición en la División Internacional del Trabajo es el de una economía primarizada y un poco más, que requiere la evidente expoliación de los suelos y la precarización de la mano de obra para seguir obteniendo rédito. Donde el decreto parece ser el vehículo legal para desterritorializar aún más los poderes fácticos, para desindustrializar, por lo tanto, desgajar su responsabilidad con los territorios de los que extrae su riqueza. En este estado de cosas, es imperioso pararse desde una posición nacional que obligue a pensar y dirigir el destino del país en vinculación directa con los intereses de las masas populares, la afirmación de nuestra independencia política en el orden internacional y la aspiración de una realización económica sin la sujeción a intereses imperiales dominantes. Esta posición es el ABC, el planteo elemental que requiere la realización de una nacionalidad, es decir, la afirmación de su ser, de nuestro ser. Me pregunto si estamos a tiempo de hacer este movimiento, que tan atinadamente describe Jauretche, de mirar hacia adentro, de mirar profundo para reconfigurar una perspectiva que nos habilite a experimentar lo valioso que es integrar lo diverso en nosotros, a afirmar nuestro ser sin tanta falsa dicotomía, sin tanta mediación de pantallas que nos desubjetivan, que amedrentan la posibilidad de habitar nuestros territorios, que no son ni más ni menos que nuestro campo de acción. ¿Cuánto de la experiencia virtual, del culto al individualismo, desterritorializó nuestra mirada e impuso aspiraciones que no nos pertenecen? Cito textualmente algo que encuentro de una vigencia dolorosa. Al hombre que no es un intelectual y por eso razona según el orden de la naturaleza, se le ocurre que en el orden de las demandas humanas, que es el mismo, están primero las alpargatas que los libros. El fuego debe calentar desde abajo, dice Fierro, y la cultura debe ir precedida de zapatos, ropa, frazadas y pan. Pero la tradición de la inteligencia argentina es al revés. Sin Morphy no podemos imaginar mundos posibles y eso es una decisión política. Me parece importante destacar que una mirada desterritorializada implica advertir que la unidad de medida de todas las cosas, desde la construcción de teorías de las que se vale el sistema político para caracterizar sus doctrinas, hasta la aplicación de políticas económicas que tienen una injerencia decisiva en nuestra vida cotidiana, están hechas a la medida del hombre blanco, cis y heterosexual. La normativización del mundo que parte desde ahí es el modelo al que nos tenemos que adecuar. Un modelo patriarcal que deja por fuera la experiencia vital de las niñeces, diversidades, mujeres y hombres que no entran en el traje, con una división racializada de la pobreza. Y sí, volvemos a la topografía del mundo que habitamos para pensarnos. Es por esto que creo, como muchas, que es tiempo que desde los feminismos comprendamos que la discusión política es con perspectiva de clase, porque si no, caemos en algo que describe muy bien Cecilia Toledo. El género nos une y la clase nos divide. Una digresión necesaria estoy haciendo, porque está muy cerquita de ocurrir el Encuentro Regional de Mujeres y Diversidades que tendrá lugar aquí en Ituzaingó. Es importante tener en cuenta el rol de los medios de comunicación
al servicio de desviar la atención de la dependencia de nuestro sistema político. Esto no es una novedad. Históricamente los dueños de los medios hegemónicos pusieron sus editoriales en favor de los poderes fácticos. Pero esa dueñidad hoy está concentrada y modera estructuralmente el debate público. Nuevas formas de censura emergen que desvitalizan la discusión. Entonces, ¿cómo podemos arbitrar nuevas soluciones si los actores sociales carentes de ética y subidos al supuesto desarrollo tecnológico, encargados de hacernos llegar la realidad, se dan a la tarea de crear informaciones falsas, imprecisas, basadas en la opinión y en los intereses personales? Estos portadores, divulgadores de la mentalidad colonial, enseñan a pensar el mundo desde afuera y no desde adentro. Y volvemos a la deformación mental, de los que se dicen cultos. Esta deformación es característica de los países semicoloniales y esto es lo que explica el divorcio entre la mentalidad foránea de los letrados y el sentido realista de los iletrados, el nuestro. Esta superestructura cultural destinada a reforzar la dependencia, ignorándola en el mejor de los casos o promoviéndola, tiene un manual de marca, una técnica de colonización muy bien caracterizada por Jauretche. Falsificar la historia, achicar la extensión, dividir ideológicamente con planteos ajenos a la realidad, crear intereses vinculados a la dependencia y dotarlos de un pensamiento acorde, controlar al periodismo y todos los medios de información, enfrentar proletariado y burguesía, elaborar o destruir los prestigios políticos, intelectuales o morales y orientar toda la enseñanza a disminuir la fe en el país y en sus hombres, proponer modelos imposibles y ocultar los posibles. ¿Te suena? A mí sí. Este ánimo de colonización pedagógica está motivado por las relaciones carnales de la oligarquía argentina con los países imperiales. Sé que decir imperiales suena zurdo empobrecedor, como diría Milei, pero recuperar el significado de los conceptos puede ayudarnos a comprender ciertos mecanismos. El imperialismo es la extensión territorial y económica de un país sobre otros, a través de la fuerza militar, política o económica. Un claro ejemplo de la expansión territorial a través de la fuerza militar imperial es Palestina, mientras que en Argentina somos una experiencia pedagógica internacional de cómo ejecutar un ajuste económico brutal a través de vías democráticas. Y si bien la era de los imperios se sitúa históricamente entre 1875 y 1914, sus efectos y resignificación debido al avance tecnológico se extienden hasta hoy. Estas anteojeras que tanto le gustan a los dueños de la tierra tienen la función precisamente de perpetuar ese estado de cosas. Y eso se explica a través de las decisiones de política económica que han tomado históricamente, particularmente el sector agropecuario, que motoriza nuestra economía y con su lema de progreso indefinido, desconoce los límites reales dados por la extensión territorial y la fertilidad de los suelos, además de relativizar las implicancias de ese imperativo, algo que está muy lejos de ser una novedad. Jauretche ya lo estaba viendo. Este sector, para Jauretche, no vio el límite del espacio geográfico apto para la economía que fundaban, ni el límite de la población que cabía en ese espacio. Y con esa economía jugaron la suerte definitiva del país a un destino de país chico. Creyendo que jugaban a la grandeza, creyendo que jugaban a la lotería, jugaban a la quiniela. Recordemos que la economía primaria exportadora produjo la concentración de la propiedad territorial en pocas manos, hecho que ejerció y ejerce una influencia decisiva en la vida nacional. Bueno, hasta ahora pensamos qué filtros tienen nuestras gafas y a partir de eso intentamos situarnos acá para pensar qué implica la globalización del pensamiento con su necesaria desterritorialización. También hicimos un asterisco muy pequeño en el rol del sector agropecuario argentino, que en algún programa seguiremos profundizando, pero no quiero irme sin una mirada que nos permita pensar la posibilidad de transformar la realidad, porque siempre militante. Y para eso necesitamos una pedagogía de la liberación, cuya propuesta es promover la educación, y yo diría la reeducación de las masas en un proceso de transformación social. Y esto significa considerar al educando un sujeto y no un objeto. Desde mi perspectiva es clave promover una reflexión crítica desde la educación que considero una herramienta, la única que tiene la oportunidad concreta de transformar la realidad y construir una mirada arraigada al territorio que habitamos. Para esto
es necesario realizar un proceso de concientización de la propia realidad social y política, además de la económica, que contemple las estructuras de poder que nos oprimen. Frei Beto dice que el mayor desafío del proceso pedagógico es hacer que la cabeza del oprimido no sea más el hotel del opresor, y que una persona politizada es aquella que pasó de la percepción de la vida como un mero proceso biológico a la percepción de la vida como proceso biográfico, histórico y colectivo. Eso a mí me da mucho por hacer, pues me quedan varias habitaciones de hotel que remodelar. Pero principalmente me ofrece la certeza de que la realidad puede transformarse. Y estoy necesitando mucho saberme potente con otros. Y como las crisis personales son crisis colectivas, los sueños también pueden serlo. Así comenzó este programa, como un sueño personal que ahora es un proyecto vital, pujante y compartido. A la luz de lo formulado, pienso en territorio y siento arraigo, identidad, educación, pertenencia, comunidad y compromiso. Hoy les traje una mirada que va del no quererse a sí mismo al quererse y asumir la identidad propia. Y para asumir mi ardiente ser viviente, al menos yo, necesito hacer el ejercicio de revisar los guiones que no me pertenecen. Para seguir en ese camino, hoy más que nunca rastreamos de la mano de Flor nuestras raíces al plato. Acompáñanos a rastrear las raíces de tu plato junto a Flor Carovilano. Tengo una idea dando vueltas desde hace tiempo. Hoy nos vamos a centrar en esta temática para desentramar cómo se entrecruza este concepto con nuestra alimentación. Porque sí, lo que comemos construye y es parte de nuestros territorios. Y los determinantes que influyen y cambian nuestra alimentación favorecen o perjudican la conexión que tenemos con nuestros orígenes, nuestra tierra y nuestros alimentos. Para comenzar a charlar esto, me parece importante resaltar que los territorios son construidos y nos construyen. En ellos circulan discursos que los hacen tener vida propia y los llenan de identidad. Y por eso es tan importante no perder los relatos, no perder las historias, eso que nos trae lo familiar. ¿Por qué? Porque esto hace que tengamos una identidad. Porque pienso, ¿en qué momento y por qué dejamos de conectarnos con las recetas familiares, con los saberes populares, de saber qué condimento lleva una comida o otra, o de conocer el origen de un alimento? Bueno, creo que acá se juegan muchos factores. Por eso esta columna se propone pensar cómo distintos sistemas de poder, la cultura de la dieta, la industria y el agronegocio, han desterritorializado nuestra alimentación, alejándonos de los saberes que nos formaron como personas, como familias, como comunidades. Los alimentos que producimos, que cocinamos y que comemos forman parte de nuestro territorio y nos identifican como habitantes del mismo. Por lo cual, en este domingo invernal, los y las invito a llenar de sentido esos platos. Para comenzar, quiero que hablemos de la cultura de la dieta, que nos viene acompañando hace tantos años. Ay, desde que tengo 5, creo. No sé, o un Desde poquito que tengo después. uso de razón. Vos me dirás, ¿qué tiene que ver la cultura de la dieta con la desterritorialización de nuestros platos? Bueno, un montón. ¿Será que contribuye a la desterritorialización de nuestros cuerpos? Y también, la cultura de la dieta se nos mete en nuestros platos continuamente, marcándonos qué es lo que debemos comer, qué es lo que no, cómo lo debemos comer y en qué momento, desconectándonos por completo de los alimentos, de nuestro sentir y de nuestros saberes. Porque esa cultura dietante no le importa la historia, la relación que tengas con ese plato o qué es lo que te hace sentir. Lo único que le importa es que comas para encajar en un determinado modelo, de esto que estuvimos hablando en los programas pasados. Es más, seguir este tipo de dietas que nos proponen soluciones mágicas nos produce una abstracción tan grande de nuestros saberes que ya no podemos diferenciar
un alimento de otro o un grupo de alimentos de otro. Y esto lo estoy viendo mucho en redes sociales últimamente. Últimamente sí, se ha recrudecido, ¿no? Esto. Sí. Últimamente me estoy cruzando con videos en redes de influencers, o peor todavía, profesionales de la salud que arrancaron una cruzada en contra de la fruta. No. De repente, ¿viste? Por los hidratos. Ay, ¿qué les pasa? Yo es como que no lo puedo creer. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis para hacer un disclaimer de Nutri. No es lo mismo el hidrato que está contenido dentro de una fruta, que tiene fibra, que tiene vitaminas, que tiene minerales, al hidrato de un azúcar simple. Esto no que de golpe comemos ingredientes y no alimentos. Sí. De desgajar todo, de desarmar todo, una cuestión tan moderna, ¿no? Que hace... Hay que sacar los hidratos. Sí, de repente, esa es la solución. Yo fui víctima de eso, víctima y actuante también, porque en busca de esas respuestas mágicas. Es que te llegan los videos de, los 3 tips para bajar de peso o para tener una vida más saludable. ¿Qué es lo primero que dicen? Bueno, saca los hidratos. Bueno, acá repito, no es lo mismo lo que tiene el hidrato de una fruta que el de un azúcar simple, a que el de una harina refinada o una harina integral o el de las legumbres. ¿Y por qué? Porque los alimentos son matrices. ¿Con esto qué quiero decir? Que no tienen un nutriente aislado. Total. Tienen una combinación de los mismos. Entonces, eso cambia el efecto que tienen en nuestro organismo. Así que, por favor, si quieren arrancar un cambio de hábitos o están en la búsqueda de otro tipo de alimentación, consulten. Consulten a Flor, por favor. Consulten. Yo tuve una consulta el sábado. Consulten hay un montón de gente laburando para esto. Una Nutri o un Nutri que sea copado, que los escuche, que eso es muy importante y que los acompañe en ese proceso. No se guíen por un video de TikTok o de Instagram porque eso está muy sesgado. La cultura de la dieta... Imagínense que nos hizo creer que un turrón ultraprocesado es una opción saludable para todos los días. Tengo que hacer una confesión. Caíste en la del turrón. Y tenía 15, ¿qué sabía? Licha, ¿vos caíste en la del turrón? Es que no tuvo que hacer dieta porque nadie lo mandó. ¿Qué es eso? Soy como Barassi. No. Y ahora la misma cultura nos hace tenerle miedo a una banana. La indignación es total. Acá estamos indignadas. Me encanta que Flor se indigne. Yo me indigno un montón. Eso es como forma de vida. Automatizar nuestra alimentación y ajustarla para que entre dentro de los modelos de dietas imperantes, internalizando estos mensajes y haciéndolos parte de nuestra diaria, nos quita poder, nos quita autonomía y deja nuestros saberes de lado, cargando nuestros consumos de culpa y ansiedad. Además de infantilizarnos también un poco, ¿no? Porque de golpe no nos educan en todo caso, que sería muy útil, digamos, entender que un alimento no se le puede quitar el nutriente o su función integral. Y también despojarnos de nuestros saberes, porque, que la fruta es buena para nuestra salud, lo sabemos todos hace años. Y eso es el mecanismo de infantilización total. Sí, total. Bueno, esta desconexión de la que hablo nos lleva a clasificar los alimentos o las comidas en buenas y en malas, quitándole sentido de pertenencia a nuestras vidas, en nuestra historia. Ya no se comparten recetas de las abuelas, se comparten reels o TikToks de recetas sin azúcar, sin harinas, sin gluten y sin grasa. Y ojo, no estoy criticando la difusión de estas recetas en redes, porque esto puede ser que ayude o le sirva a muchas personas. Lo que estoy poniendo en discusión es el fin, la búsqueda que hay detrás de esto. ¿Nos guía el querer conocer nuevos sabores, alimentos, experiencias, formas de preparación? ¿O en cambio lo que buscamos es la receta mágica que nos permita comer sin culpa y que nos haga sentir que con ella no vamos a engordar, quitándole todo sentido a ese plato? Es necesario que comencemos a pensar el porqué de nuestras decisiones, para que no nos quiten también el poder disfrutar de nuestros platos. Continuemos, porque traje otro factor que creo que incide en esta desterritorialización. Tenemos que haber hecho una apuesta, chicos. Yo no le pifié, pero lo practiqué. De nuestro plato. Abramosle la puerta otra vez a la industria alimentaria y sus ultraprocesados. ¿Qué es lo que me pasa cuando pienso en estos productos y sus sabores? Bueno, primero que los ingredientes son más o menos siempre los mismos, difieren quizás en el tipo de aromatizante o colorante,
pero la fórmula básica es siempre la misma: azúcar simple, grasa y sodio. Esto hace que hasta a veces sea difícil encontrarle la originalidad a estos sabores, Sí. ¿no? Diferenciar un producto de otro. Y esto lo digo porque yo también he comido y como ultraprocesados. Obvio, claro que sí. No es que no estoy exenta a los consumos que pasan en nuestra sociedad. Y con esto quiero retomar algo que dijo Flavia en los encuentros pasados. Nosotros traemos estas temáticas acá porque son temas que nos interpelan en nuestro día a día, que no tenemos resueltos, pero que nos gusta pensarlos y socializarlos para entre todos sentirnos acompañados y quizás encontrarle la vuelta o al menos entender el porqué. Bueno, dicho esto, continuemos con los ultraprocesados. La industria nos hizo creer que un cumpleaños sin la famosa gaseosa y sin una multiplicidad de snacks salados de todos los colores, porque ahora tenés de todos los colores, y sin unos buenos panchos para las infancias, Ay, me pone loca. no es un buen cumpleaños. No, y esto han permeado tan bien, han erosionado tanto nuestra psique, que ¿cómo es esto? Que son otorgadores de estatus. Sí. En sectores más populares, si no hay una coca, que no sé si hoy la coca se puede pagar, ni idea cuánto está, No tengo idea. pero otorga estatus. Sí. Mucha gente lo tiene como decir, bueno, me doy el gustito ahora, y es muy grave eso, es muy grave Sí. lo que hacen. Con esto no buscamos que te culpes o te sientas mal si estos productos forman parte de tus festejos. No va por ahí. Es una invitación a que pensemos cómo es que construimos estos consumos y por qué no abrir la puerta a explorar nuevas opciones. Se metieron de tal manera en nuestros platos que parece como si solo podríamos habilitar el disfrute o el placer con este consumo, ¿no?, de los productos que nos ofrece la industria. Y en esto se me viene a la cabeza una famosa publicidad de la gaseosa Ujú. que alude el consumo de su producto a la felicidad, a la familia, al encuentro. Todo esto crea sentido, ¿no? Todo, y el marketing es así, los ñoquis de la abuela, ¿viste? Sí. Son unos truchos, somos unos giles, perdón. ¿Por qué no nos podemos emocionar o sentir placer comiendo unas trufas caseras? O una torta de harinas integrales como hiciste vos para el cumple de Sarita. Ah, bueno. O si pensamos más para el lado de lo salado, unas verduras salteadas con algún cereal, un mijo, un arroz, unas semillas, un huevito, hojas verdes. ¿Por qué no? Bueno, acá la cultura de la dieta también se metió, ¿no? Sí. Catalogando las verduras como algo que hay que comer solamente porque te estás cuidando y no para disfrutarlas. Sí, como algo lavado, aburrido. Sí, como que no tienen onda, bueno. Si sabés cocinar, te aseguro. que tienen un montón Sí, de onda. sí, total. Nuestro placer es moldeado por el contexto que nos rodea, porque no somos ajenos al mismo. Pero podemos comenzar a abrirnos para probar nuevos sabores o a reconectarnos con esas recetas familiares. O, ¿por qué no?, crear nuevas costumbres en nuestro hogar. No entreguemos únicamente nuestra capacidad de sentir placer a los ultraprocesados, que homogeneizan el sabor y no tienen pertenencia alguna con nuestra tierra. Y al consumo, ¿no? Como si no consumís no hay placer, no te promete placer. Sí. El ocio. Un encuentro. O una ensalada bien copada. Sí. Yo me siento un Terrible. poco agobiada últimamente por esa cuestión. Y así llegamos a deslizar uno de los últimos puntos que quería desarrollar: el agronegocio y el desarraigo alimentario. El agronegocio es una lógica productiva que se caracteriza por la aplicación de tecnologías agroindustriales modernas, y su avance va de la mano con la expansión del régimen corporativo de alimentos sobre los territorios. Su origen se remite a la Revolución Verde acá en nuestro país en la década del 1990, donde, persiguiendo el objetivo de aumentar la productividad, se introdujo a las prácticas agrícolas la mecanización, las semillas híbridas y el uso extensivo de insumos químicos, los bien llamados agrotóxicos, que requieren una constante inversión. Esto llevó a una concentración de capitales y de tierras, por lo que nuestro país y nuestros agricultores se volvieron dependientes de estos insumos y equipos. La producción no responde a las necesidades locales de alimentos, de generación de fuentes de trabajo o de uso de la tierra como hábitat. La tierra se ve como una mercancía, despojada de todo contenido social y simbólico.
Así es como vemos la ocupación de territorios o el reemplazo de producciones tradicionales o la ampliación de fronteras agropecuarias, expulsando comunidades originarias, produciendo a su vez la destrucción de bosques nativos, entre otras consecuencias socioambientales o sociosanitarias, como el envenenamiento a las comunidades aledañas a los campos. En esto, en el documental que les recomendamos hace unos programas, el de Pino Solanas, de Pueblos Fumigados, se ve muy claro cómo, sí, por ejemplo, directoras de las escuelas rurales tenían que denunciar cómo se rociaban agrotóxicos cuando los niños estaban en el recreo. Son 200 metros los que tiene que haber de distancia entre una urbanidad o una comunidad y los suelos fertilizados. No sé si se ha actualizado esa información, pero a colación de lo que estás diciendo, Flor, acá me lo anoté, tenemos que hacer un programa de la cuestión de la patente de semillas, que es algo que sí, la ley de semillas, sí. Sí. Bueno, muy interesante, les reitero la recomendación para ver el documental de Pino, porque bueno, acá se ve todo lo que pasa en los pueblos originarios y también en las escuelas y cómo se resuelve ese tema de judicialización, que a mí también me enojó mucho verlo, así que los invito a que se enojen conmigo viéndolo. En la urbanidad no advertimos esas cuestiones. No, nos quedan totalmente ajenas. Bueno, investigando sobre esta expansión de la frontera agropecuaria y la instalación de este modelo productivo, me encontré con un informe de la REDAF, Red Agroforestal de Chaco, Argentina, que en un informe titulado Conflictos de Tierra y Medio Ambiente en la región del Chaco argentino, nos cuenta cómo amplias zonas del NEA y del NOA se fueron sumando a la producción de oleaginosas, especialmente soja. Uh-huh. Se incorporaron al esquema modernizante de la agricultura pampeana, para lo cual se arrasaron decenas de miles de hectáreas de monte, se eliminaron cultivos tradicionales, se cambió el destino de terrenos dedicados a la ganadería y se modificó la estructura de tenencia de la tierra. En este informe destacan que la modernización agrícola agravó el deterioro de los ecosistemas, empeoró las condiciones de vida y aceleró las migraciones de pequeños productores. Me parece importante, luego de compartirles esto, recalcar que cuando se suplanta un cultivo tradicional o autóctono por la soja o otro monocultivo, no se pierde solo la variedad de ese cultivo, sino el saber tradicional de su uso y su consumo. La pérdida de conocimiento sobre los cultivos específicos de cada región, o la desconexión con la producción o la forma de preparación de ciertos alimentos locales, es una forma de desterritorialización de nuestra alimentación. Se rompe el vínculo entre nuestro territorio, lo que producimos y lo que comemos. Me parecía necesario, luego de desarrollar esto, traer un ejemplo de resistencia y reterritorialización. Qué linda palabra, me gusta. Frente al agronegocio, para que veamos que es posible otra alternativa. Buscando ejemplos en nuestro país, me encontré con una organización que hace tiempo conozco, la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, y les traje un poco de su historia. Esta organización con alcance nacional está integrada por miles de pequeños productores, productoras, campesinas y campesinos, que se organizan, trabajan y luchan diariamente por construir otra realidad. Su mayor visibilización pública se dio por la masividad que alcanzaron los verdurazos. Ferias públicas donde se regalaban o vendían verduras a precios populares. El objetivo de esta forma de protesta era, y es, denunciar las dificultades del sector y reclamar políticas públicas que impulsen la agroecología en detrimento del modelo del agronegocio. Entre el reclamo por la tierra, el trabajo y el agronegocio, la UTT comenzó a perseguir el objetivo de crear colonias agroecológicas de abastecimiento urbano. La idea era que un grupo de familias se asienten en estas colonias produciendo alimentos de forma agroecológica y reduciendo costos al colectivizar medios de producción, por ejemplo, la maquinaria, y aspectos de comercialización, sumando también la resolución en conjunta, en comunidad, las necesidades colectivas como de salud, educación y capacitaciones. De esta forma, las familias pasarían a tener garantizada tierra para habitar y un trabajo digno, y los pueblos y ciudades vecinas conseguirían acceso a alimentos sanos y cercanos y por lo tanto más baratos, con menos intermediarios y costos de transporte.
Bueno, este sueño comenzó a hacerse realidad en el año 2015, cuando tras una larga negociación con el Estado Nacional, se creó la Colonia Agroecológica 20 de Abril Darío Santillán, a la que luego se sumaron otras 6 repartidas entre la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Misiones. Las colonias agroecológicas muestran la potencia de la reterritorialización, de la agroecología y la creación de entramados comunitarios, desterritorializando la agricultura industrial que muchos de los agricultores practicaban. Hay otro horizonte posible y por eso estas historias me parecen tan necesarias. No todo está perdido y hay una hermosa resistencia en nuestro país. Sí, y gran resistencia. Y en América Latina. Sí, totalmente. Para luchar por esto. Uh-huh. Bueno, luego de haber hecho un punteo sobre estos 3 factores que considero desterritorializan nuestros platos, la cultura de la dieta, la industria y sus ultraprocesados y el agronegocio, ¿qué es lo que queda como conclusión? Por un lado, creo que entregar nuestros platos, nuestros saberes, nuestra cultura, nos quita memoria, lenguaje compartido y sentido de pertenencia. Y en esto quiero volver a algo que mencionamos en el primer programa, la necesidad de volver a encontrarnos en y con la cocina, y llenarla de sentido, de contenido, de valor. Porque la cocina es un acto de saber donde se transmiten valores, enseñanzas, recuerdos, anécdotas y nos encuentran con nuestra tierra. Cuando una receta desaparece, se pierde una historia y las personas que la construyeron. Se pierde una forma de conexión entre los alimentos y nosotros. Por eso, las y los invito a reterritorializar nuestros platos. Volvamos a la cocina, con disfrute, en la medida que puedas en el tiempo que te puedas hacer en la semana. Te invito a preguntarle a tus abuelos sus recetas preferidas. ¿Qué les cocinaban cuando eran chicos y qué sentimientos les provocan esas recetas? Volvamos a conectarnos con lo cercano, con lo propio. Bueno, y la abuela nos dio el pie para, justamente me acordé como todo es tan sincrónico en este encuentro de almas que tenemos con Flor y con Majo y con la gente que nos apoya, la comunidad que nos apoya y que nos escucha, que son principalmente las chicas de Alimentación Soberana que asisten al taller que damos que doy en Espacio Cultural Paracone. Le mandamos un beso grande a todas, pero particularmente le quiero mandar un abrazo cálido acá, y estamos de acuerdo las 3 en este abrazo colectivo, a Marian, que es una genia, que es una promotora de la cultura, que es una believer de lo comunitario. Y que perdió a su mamá hace muy poquito, y en el último encuentro que tuvo la valentía de venir aún estando en un proceso de duelo muy profundo, nos trajo el recetario, que hoy lo voy a compartir aprovechando este pie, de su madre, el legado que nos dejan nuestras mujeres, ¿no? Nuestras familias a través de las recetas. Una carpeta hermosa, llena de información. Yo también tengo el libro de Doña Petrona, de mi abuela Coca, que no cocinaba tanto, pero lo que encontré adentro de ese libro son figuritas. Ahorraba los australes, no se lo usaba para otra cosa, evidentemente. Pero tener eso para mí es amor, es pertenencia, y eso es lo que nos importa destacar. Así que, María, en este programa y todas las intenciones de amor para este proceso hermoso que estás haciendo, porque es un proceso hermoso este duelo que estás llevando adelante. Y por otro lado, también queremos agradecerle a esta comunidad que les compartíamos, que nos escucha, porque, bueno, sabemos que somos unas manijas de la data. No sé si de la data, sino del sentido, ¿no? Del fundamento. Y también es para el programa una posición política, si querés, o filosófica más bien, de que entendemos que estamos en una época, en un momento histórico donde la comunicación demanda un dinamismo que nosotras no estamos ofreciendo en principio, porque creemos que hay que disputarlo, hay que disputar ese sentido. Cuando Flor me compartió el audio y me dijo, che, dura un poco más de lo que me dijiste que es ideal, del formato radial, que son 30, 40 segundos. Digo, bueno, no, loco, esto es darle espacio a nuestros adultos mayores, es hacer, siento que está hasta un gesto de resistencia para entender que no todo puede ser dicho en 30 segundos, que no todo puede ser jarana, viejo. Era una amarga. Pero no, que nosotras tenemos ganas de compartir cosas que nos importan, que creemos que pueden hacer una diferencia y que eso necesita un proceso reflexivo de cantación. Así que este programa de radio, y traigo a Marian de nuevo porque ella es una crítica muy amorosa de este programa, y por supuesto, nosotras estamos en un proceso de aprendizaje en el cual
digamos, pensamos todo el tiempo, cada vez que salimos del programa, cómo hacerlo más ágil, más dinámico, para que sea entretenido. Pero quizás este sea el programa donde tenés que escuchar tomando un matecito, ¿no, Flor? Sí, tal cual, relajándote el domingo. Sí, ¿no? Más que estar limpiando y ahí multitasking. 20 cosas al mismo tiempo. Entendemos que no nos es ajeno de que tiene un formato medio podcast. Pero bueno, eso, queríamos decirles que estamos en ese proceso de aprendizaje, que van a venir programas más livianitos, también porque nosotras lo necesitamos, y para que nos conozcan un poquito más. Pero bueno, qué columna zarpada. ¿Estuvo linda? Me ¿Gustó? gusta la síntesis. A mí, como esa es mi ascendente Géminis, capaz que acá llegó la compañera del próximo programa, que siempre hablamos de astrología, me gusta cuando se contraponen diferentes cuestiones, ¿no? Porque uno podría haber pensado en desterritorialización y, no sé, ir directamente a la cuestión de la tierra. Sí. Y la verdad es que la industria de la dieta, la industria de la belleza y los punteos que vos hiciste me parece que son... Me gustaba traer lo que estuvimos hablando en encuentros pasados, ¿no? Esto de la diversidad corporal, un poco de los mandatos de belleza, el agronegocio que tocamos en el primer programa, y darle otra mirada sobre la temática de hoy me parecía bueno para como seguir abordando esas temáticas porque tienen mucho para tirar del hilo. Sí, ese tirar del hilo, ahora yo me copo con frases, porque me gustan mucho las palabras y me copo mucho con las frases y se le estoy robando a Flor deliberadamente. Sí, veníamos hablando antes de entrar al programa, esto de que se está armando una mamushka conceptual, porque precisamente ese es el objetivo, ¿no? La mirada multidisciplinaria, interdisciplinaria, transdisciplinaria, si querés, en relación a las problemáticas que nos atraviesan y a las posibilidades de transformación que tienen esas miradas que también existen y que conviven con estos modelos, que creo que es, digamos, importante tener en cuenta. Y bueno, hay unas recomendaciones. Y ya pasamos a la parte de las recomendaciones porque hay una que particularmente capturó mi atención que trae Flor a colación, que si querés, Flor, compartirnos. Dale, las invito a ver la charla TED de Maggie Choque Vilca que se llama Historia de las papas. Qué lindo. Es hermosa, dura aprox 12 minutos, es cortita. Y en esta charla van a ver a Maggie que cuenta un poco de su historia y un relevamiento, que arrancó como un relevamiento quizás más desde el lado de la ciencia, más desde lo facultativo de las papas, para conocer las papas. Ella es del norte. ¿Te acordás de qué se dedicaba ella? ¿Qué Ingeniera agrónoma, si no me equivoco. Sí, ingeniera agrónoma, sí, total. Entonces hace un relevamiento de las papas y vuelve a su casa tratando de examinar estas papas, y el padre, que era un cacique, le da su visión sobre qué tenía que hacer ella con respecto a las papas, ¿no? Sí. Algo de como, bueno, conectarse de otra manera y como pedirle permiso a las papas para estudiarlas. Aclaro que lo estamos spoileando porque tenemos miedo que no lo vean y nos parece muy importante. Está muy bueno, así que lo vamos a contar. Bueno, y ella en este momento, cuando el padre cacique le dice eso, ella viniendo desde la universidad se queda como, bueno, ¿qué me está diciendo este hombre? Y ahí hace como un movimiento y dice, bueno, no, yo tengo que volver a mis bases. Esto es mi origen. Esta fue mi casa. Esta forma de mirar la vida es mi identidad. Esta forma de mirar la vida es mi identidad. Bueno, y ahí se le abre todo un mundo, ¿no? Sí. De estudio de las papas, lo que significaba en ese lugar. Hizo todo un relevamiento. Esa papa la pudieron traer acá a Buenos Aires. ¿Y qué pasó, Flavos? ¿Qué lo viste? ¿Que te seguro que le dijeron la papa andina, ¿no? Y le pusieron toda la potencia identitaria argentina y norteña, ¿no? Porque parece que acá somos blancos nada más. Sí. La trajeron a Buenos Aires al mercado, esa papa, como la papa andina, y acá les dijeron, no, papa andina no vende. Va a ser, ¿cómo era? Green potatoes. No, Un nombre totalmente. Ay, falopa, Dios, me suena a tan ¿cómo se llama el pollo frito? El KFC. Ay, los odio. Bueno, sí. Total, sacándole todo sentido, identidad, historia a todo ese laburo que se había hecho para recolectar esas papas autóctonas del norte, ¿no? Bueno, y ahí se encontraron en un brete. En un brete, pero la resiliencia, ¿sí? ¿No? Cómo encontraron la salida, y no terminamos de spoilear el video para que ustedes lo puedan terminar de ver. Bueno, es esto que venimos conversando a lo largo de la columna de Flor, esto de que a mí todos los caminos me conducen a la cocina, a todos nos pueden, desde nuestra perspectiva del mundo, conducir a otros lugares, pero que tengan una profundidad, o sea, desde de rastrear las raíces en el plato, desde ahí para atrás,
toda la labor, toda la identidad que se construye. Nuestro objetivo casi principal es transmitirle la conexión con nosotros mismos y con lo que nos rodea. En este sentido, y para sumar a las recomendaciones, y ya vamos a ir cerrando, que hoy cerramos con otra canción, recomendarles Radio Semilla, que también es un podcast donde, digamos, problematizan mucho estas cuestiones. Es centroamericano, creo que es ecuatoriano. Es precioso el laburo que hace. Es una cooperativa comunicacional que trata acerca de la sustentabilidad de la vida, básicamente, y pura propuesta y apertura a una mirada más latinoamericana. Luego también quiero recomendarles de Jauretche, La colonización pedagógica y otros ensayos, que, bueno, me parece que hay veces que hay que volver, ¿no? Hay que revisitar algunos pensamientos. Está muy en nuestra sociedad metida las nociones y los conceptos de Jauretche. Es maravilloso cómo remata, cómo es tan argentino para pensar nuestra historia. Paulo Freire, otro referente latinoamericano, con su psicopedagogía del oprimido. Y bueno, esto ya lo traje en otro programa, pero esa escuela llamada Vida es un tirapostas uno atrás de otro. Es una entrevista que hace Coscho a Frei Beto y los pone en diálogo con Paulo Freire y es espectacular. Así que son libros cortitos, sencillos, los tenemos más interiorizados de lo que podemos dar cuenta así a nivel consciente. Y bueno, nos vemos en el próximo programa, de la mano de Majito, que fue la que propuso esta temática, la que nos metió en el brete de decir desterritorialización de una manera correcta. Creo que no te salió, Flor, porque no te gusta esa palabra. Te salió perfecto. Reterritorialización, que a mí me gusta, pero no me sale. Así que bueno, les vamos a dejar un tema que me sorprendí, porque acá hay treintañeros que no lo recordaban, y para mí es, la música de mi infancia. Entonces volvemos a recuperar música nacional vigente, porque si hay algo que tiene Serú es eso, vigencia permanente y constante, desde lo musical y desde lo temático. Así que nos vemos el próximo domingo. Chau, Flor. Chau.